Bienvenidos a esta nueva edición de Culturarte, Cultura y Arte de Concordia, un programa producido por la Fundación María de la Concordia y emitido por el canal de aire 12. En esta edición vamos a conocer a la familia Musuliotti, artesanos talabarteros. Vamos a los títulos y enseguida regresamos con la entrevista a Musuliottis. Y tal como lo habíamos anticipado, estamos con Ulises Musuliottis y más precisamente en su taller para contarnos, bueno, cómo es esta artesanía que él desarrolla aquí en la región. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a mi casa, a la casa también mis hijos están trabajando. Acá empezamos hace muchos años ya con la artesanía. Empezó mi papá, por ejemplo, cuando él vino de Europa, de Grecia. Y bueno, y él empezó a trabajar y bueno, y después empecé yo a trabajar, a conocimiento en mi oficio y trabajé y bueno, y ahora están mis hijos trabajando también, en el mismo oficio que estamos todos en mi familia. Claro, nosotros por ahí habíamos buscado una información que bueno, decía que ustedes hace más de 80 años que están con este oficio. ¿Cómo se llamaba? Empezaron con su abuelo, con su... Se llamaba Casa Esparta. Empezó mi papá cuando vino en el año 30 con el abuelo, tuvo su zapatería en Roque San Peña y después en calle Urdinarrain. Y después con el tiempo yo fui criándome y me dependicé de mi papá, me abrí solo a trabajar. Y me puse una zapatería y a la vez me puse toda artesanía en calle Boulevard San Lorenzo, entre La Prida y Brón. Y bueno, y ahí se llamó Ulises el Griego, puse el Ulises el Griego. Y seguí trabajando hasta que me vine acá a Tabela, a Monseñor Tabela, y bueno, y empecé a trabajar en una escuela yo, y bueno, y después siguieron mis hijos, que se llamó Regionales Musuliotti. Ahora están ellos, el mayor, Maximiliano, y después está Janina, después está Alejandro, y siguen ellos con los oficios. Bueno, ha tenido la suerte de que sus hijos han querido continuar con este oficio. Y uno a veces le va, ¿cómo le puedo decir? Le va interesando o le va gustando una vez que ellos van viendo cómo son las cosas, cómo la artesanía. El artesano es una cosa linda porque trabajar con las manos es muy bueno, o también trabajar con las máquinas, pero primero el artesano tiene que saber trabajar a mano, saber trabajar, saber cortar, saber coser. Y después sí trasladarse, trabajar con las máquinas, porque primero no es trabajar todo solamente en la máquina, trabajar todo a mano primero, tener todo su conocimiento, y después sí tener todo su maquinaria. Por eso el artesano, cuando yo también enseño en una escuela, y el artesano le digo que todo trabajar a mano, saber cómo cortar, marcar, perforar, y después sí trabaja con la máquina, porque también su máquina es una mano más, otra persona que lo ayuda para que tenga más una salida más laboral. Como a mis hijos también, mi nuera, ella todo trabajó a mano y después empezó a trabajar con las máquinas, para que tenga su conocimiento, cómo se corta, porque primero saber cortar o saber marcar, y bueno, y así va la vida. Bueno, y además de trabajar con las manos, ¿no? ¿Qué otras cosas debe tener un artesano para definirse como tal? Por ejemplo, ¿influye la creatividad? Y sí, a veces sí. Eso sí también es muy lindo eso, porque a veces uno saber crear algo, por ejemplo, o saber crear un bolso, una cartera, o un portatermo, o un dibujo, algo, o una billetera, o una vaina, por ejemplo. Y bueno, y todo eso a veces uno lo traslada al trabajo que está haciendo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle que quiere hacer, qué sé yo, una sandalia franciscana, y bueno, se le da la forma, se le da la terminación,
también darle la terminación y la prolijidad a veces un trabajo, ¿no? Porque a veces todo se ve por los ojos, a veces la artesanía, a veces la terminación, entonces a la gente le gusta cómo está terminado, o cómo está, ¿cómo le puedo decir? Prolijo, entonces todo eso la gente la ve, porque el artesano eso, yo por ejemplo por mi parte veo eso, y eso lo traslado por ejemplo a mis hijos, a mi nuera, o a mi gente que yo le enseño también en la escuela, le traslado eso para que la gente pueda por ejemplo tener un producto y venderlo. Y ustedes entonces hacen también sus propios moldes y atienden también a los pedidos, ¿no? Si alguien viene y les pide algo en especial, ¿no? Sí. El que quiere venir, por ejemplo, ponerle que haga una, por ejemplo, para las motos, ¿no? Para las motos, por ejemplo, algo, una mochila o algo, bueno, y eso también se le puede hacer. O viene y nos dice que no queremos una bota tipo artesanal o tipo tejana, también se le hace. Eso sí se le hace. O, por ejemplo, una cartera o el portatermo doble, o una matera, por ejemplo, con unos dibujos. O una, por ejemplo, un escrito, por ejemplo, que diga algo, un recordatorio, algo de eso también se le hace a mano, y si no se le puede bordar, también todo bordado a mano también, que eso es muy lindo que la gente lo pide eso, o la misma, entonces queda muy terminadito en el trabajo, ¿no? Bueno, y así lo estamos conociendo un poco más a Ulises Mosuliotis, a su familia, también, que vamos a estar en el próximo bloque también con algunos de los demás integrantes de esto que es una tradición familiar en marroquinería. Quédese con nosotros que hacemos una breve pausa y ya regresamos. Y ya de regreso en este segundo bloque estamos con Maximiliano, que es otro de los integrantes de esta familia de artesanos. Y Maximiliano va a contarnos sobre la producción artesanal, ¿no? Todo lo que es la artesanía como producto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, queríamos que nos cuentes justamente qué tipos de producciones están haciendo para vender a la gente. Bueno, nosotros lo que fabricamos es, por ejemplo, ¿no? Botas, camperas, alpargatas, mates, billeteras, cintos, y bueno, una variedad grande sobre relacionado al cuero. Por ejemplo, nos traen una idea y nosotros tratamos de concretarla. Eso se llama artesanía. Por ejemplo, un termo de acero inoxidable, lo tienen y lo quieren forrar en cuero, me traen una idea y se la fabrico. También hago regalos empresariales. Por ejemplo, de una empresa X viene, quiere regalarle a los chicos en Navidad o Año Nuevo, y nosotros tratamos de concretarlo. Sí, la verdad que sí. ¿Parte indumentaria también se dedican? Sí, bueno, el otro día un motero también, porque a mí me gustan las motos, quiso que le fabriquemos un pantalón de cuero. Un pantalón, eso requiere mucho cuero. Sí, más cuando es gordito, como yo. Sí, la verdad que sí. Lo que sí, como yo te decía anteriormente, nos traen una idea y tratamos de concretarla. También fabricamos chalecos de cuero para los chicos que tocan música, rock and roll. Nos han traído camperas también, una variedad linda. Tengo una página en internet, se llama Regionales Mosuliotis, donde muestra todo lo que nosotros empezamos a hacer desde el principio. Era un costadito sencillo y gracias a Dios va marchando. ¿Cómo fue tu relación con la artesanía desde chico, no? Porque fue un oficio, nos contaba don Ulises, heredado, ¿no? Ya heredado del abuelo, y que ahora pasó y ustedes tomaron la posta, ¿no? ¿Cómo eran esos primeros contactos con el cuero? Y fueron difíciles. A mí me tocó en la época de Menem, una época donde se compraba cosas afuera, la industria estaba muerta. Yo venía con muchas ganas de trabajar. Mi papá lo había abandonado porque la verdad no podías hacer un cinto porque no competías, era todas cosas chinas. Y hoy en día, con esta economía que va y viene, se puede trabajar, ¿no? En artesanías. Por ejemplo, el cuero es una cosa que nos está dando de comer a mí y a mi señora. Yo te voy a contar, tenía 2.000 pesos guardados, que había trabajado en una empresa X, y dije yo, hasta acá llego, no quiero
que me basuren por 2 mangos. Y empecé a restaurar las máquinas que mi papá se había cansado por la época que te conté anteriormente. Y así empecé a restaurar mis máquinas y con muchas ganas y gracias a Dios va marchando. Hoy en día, toda esa producción artesanal que ustedes están ofreciendo, ¿dónde, bueno, además de la página del Facebook, ¿no? Pero han participado en ferias a nivel local, a nivel regional? Nosotros estamos yendo a las domas, presentando nuestros productos, botas, campera, bueno, etcétera, todo lo que es talabartería, y vamos a la feria de la golondrina, obviamente, que cada vez es más grande, muchos artesanos, hay mucha variedad y eso está bueno. Nosotros tenemos una idea y compartir con otros artesanos de otros lados está muy bueno y hay muy buena onda. Muy buena onda. Bueno, así que bueno, atienden también los pedidos de la gente, hacen cosas a medida, hacen, bueno, producciones estándar también, pero bueno, ¿podemos decir que una artesanía es igual a la otra? No, la artesanía no es una igual a la otra, porque está hecho con las manos, como dice la artesanía, ¿no? No es lo mismo industrializado. Nosotros, la artesanía, vienen, por ejemplo, un portacelular, como está fabricando mi señora en este momento, es a medida. Y 2 portacelulares, por más que sea el celular igual, no sale. Ese sería un ejemplo de la industrialización a la artesanía. Bueno, y ahí lo estábamos conociendo un poquito también a Maximiliano, que nos estaba presentando lo que es el producto artesanal ya terminado. Quédese con nosotros. Y en este tercer bloque vamos a estar hablando nuevamente con Ulises Musuliotis, pero esta vez sobre el proceso de fabricación. Bueno, y además tengo también una producción, ¿no? Esto que es una banqueta de moto. A ver, no sé si lo está tomando Martín. Permiso. Esto primero se va marcando todo y después se va pegando, por ejemplo, sobre el asiento. Y después se va perforando todo, se va perforando en los costaditos y se va cosiendo todo a mano. Todo a manito, para que quede bien tirante el cuero. Vemos que también tiene todos detalles, claro. Un valor agregado. Primero, antes de cortar el cuero, se le hace todos los dibujos. Por ejemplo, se le marca o se lo talla y después sí se lo va aplicando sobre el asiento. Y queda perfectamente. Después le voy a mostrar otras butacas que tengo, que eso para los asientos, por ejemplo, para sentarse sobre unas maderas, se sienta, entonces lo deja, por ejemplo, en un hall, una cocina o en un patio, así, queda muy lindo. Queda. Buenísimo. Bueno, y vamos a dejar la banqueta a un lado y vamos a conversar porque está a punto de armar, ¿no? Algo que ya tiene preparado, ¿no? Tengo preparado algo que, bueno, para que ustedes vean. ¿Qué es lo que nos prepara? Una vaina de cuchillo chico nomás, una vainita chiquito, cuchillo, que primero, antes de cortar la vaina, se perfora, primero se marca sobre el cuero, primero se va marcando sobre el cuero, se va marcando, y después se le va pegando. Pero ahora que nos lo vamos para que ustedes vean que no se pega, que rápidamente se puede hacer las perforaciones, se puede primero marcarlo, hacerle las perforaciones, que coincidan las mismas perforaciones en cada agujerito, y después se va cosiendo, se hace una aguja con un hilo encerado, se le hace un nudito, es lo más fácil, y se le empieza a coser. Pero la costura siempre, por ejemplo, tiene que estar siempre bien perforado, que pueda pasar el hilo. Que pueda pasar el hilo y que tenga una parte, por ejemplo, se le puede, en una parte que coincidan las dos partes, por ejemplo, una parte, por ejemplo, que esté bien perforada y la otra parte que esté bien también perforada. Entonces ahí van coincidiendo los agujeritos, van coincidiendo los agujeritos. Usted utiliza distintos tipos de puntos, de cosida. Por ejemplo, esta es una costura simple, de ida y vuelta, que yo le digo que es costura de máquina, que siempre le digo que son costura de máquina, que se la hace simple. Se puede coser con 2 agujas, con una sola aguja, una costura ida y vuelta tipo encimada. Entonces, esto, por ejemplo, queda una costura simple nomás. Se le va estirando bien tiradita, y cuando se llegue a la punta, que llegue en la puntita esta parte, esta que está acá, en la puntita de la vaina del cuchillo,
ahí quiere decir que en esa parte ya quedó reforzada, porque la primera parte que se le va pasando la costura tiene que quedar bien reforzadita. Ustedes lo van viendo ahí, que quedó una costura de ida y vuelta. Y después se vuelve por el mismo lado, se va cosiendo por el mismo ladito, entonces ahí van coincidiendo los agujeritos. Por ejemplo, si a veces las puntadas no coinciden, se le puede pasar una lesna, ir perforándolo, marcándolo, entonces ahí queda bien perforadito. Bueno, usted está hablando también de los materiales que utilice. Justamente quería... Por ejemplo, cada distinto, por ejemplo es baqueta. Es una baqueta, que son distintas suelas. Por ejemplo, hay suela engrasada, hay napa. Por ejemplo, la suela engrasada sirven para hacer los portatermos. La baqueta también sirve, pero sirve para hacer, por ejemplo, billetera, por ejemplo, para hacer bolso marinero, carteras. Y, por ejemplo, la badana sirve, por ejemplo, para hacer un portacelular simple nomás. Entonces, cada material tiene por ejemplo, vamos a ponerle, la baqueta te sirve para una cosa más fina y la suela te sirve para hacer un molde que quede ya madurito, que quede, por ejemplo, un portatermo, una banqueta, como te estaba mostrando, o si no, un par de botas también. Entonces ahí queda ya, ¿cómo te puedo decir? Te ha terminado una palabra. Los que por ahí no conocemos tanto del cuero tendemos a llamar a todo lo que tiene pelucita como snowbook. Ah, sí, el cuero de Nobú, es muy difícil a veces. Por ejemplo, las chicas, las mujeres ahora en este momento lo utilizan, por ejemplo, para las botas, o por ejemplo para los zapatos, para las carteras. Entonces, ahí queda a veces, por ejemplo, el cuero de Nobú, queda terminadito cuando se va terminando y queda, ahí está. Entonces, ahí está la vaina cosidita. Ahí está terminadita la vaina. Es lo más fácil, lo más rápido, una cosa chica porque para que ustedes vean cómo se puede coser a mano. Y después se le da la terminación, se le puede dar la terminación con la máquina o si no a mano, lustrándolo a mano. Y también este cuero sirve a veces ponerlo en el sol, porque en el sol le da un brillo, una terminación. A veces esos son los secretitos que uno a veces tiene, que el artesano a veces, pero el sol a veces uno le da la claridad del sol fuerte, a veces le da un color tostado. Entonces después se le da una terminación con una pomada o un líquido así de lustre y ya queda terminadito. Preciosa en realidad la vaina, ¿no? Y algo que como que todo hombre que tiene un cuchillito desea tener también dentro de su colección y usarlo también como algo netamente también tradicional. Bueno, ahí estábamos viendo algo del proceso de fabricación. Quédese con nosotros que nos falta todavía el último bloque de este programa. Y llegamos al último bloque de este programa llamado Culturarte, en donde estamos mostrando hoy todo lo que es la artesanía de los Musuliotis. Y bueno, llegamos a este bloque en donde queremos que nos hablen también de lo que es la cultura. Ustedes tienen una casa donde exhiben, ¿no?, todos los productos y son productos regionales, ¿no? Pero la cultura, que también está ligado con eso, queremos que nos defina, que nos cuenta, a ver qué entienden ustedes por cultura. Bueno, la cultura para mí, que nosotros venimos de nuestros padres, de nuestros padres, y bueno, y nosotros lo estamos transmitiendo a, por ejemplo, a mis hijos o otras personas para poderle transmitir lo que sabemos nosotros. Todas las producciones que ustedes hacen están relacionadas con la cultura de nuestro país, de nuestra región. Obviamente que sí, nosotros somos artesanos, por ejemplo, confeccionamos cosas, como dice mi papá anteriormente, le enseñó al padre de él me enseñó a mí, y bueno, si Dios quiere, yo enseñaré a mi hijo. También mi señora ha aprendido el oficio, le hemos transmitido el oficio, y bueno, somos una familia artesana. Bueno, y en este rasgo de la cultura, ¿no? El aporte que hace de las producciones artesanales que ustedes tienen a lo que es nuestra cultura, ¿no? Porque por ahí no nos imaginamos a un japonés tomando mate, por ejemplo. Y bueno, a un japonés, como dice usted, a veces hay que enseñarle cómo tomar mate, por ejemplo.
que un mate, que una bombilla, y bueno, y ahí enseñarle cómo transmitirle algo. Cuando uno hace algo, transmitirle cómo se hace. Entonces también enseñarle cómo se toma mate. Algo de acá también han copiado, ¿no? Porque, bueno, además del tango, de todas las cosas. Voy a comentar algo. Mira, acá nosotros, por ejemplo, a veces hacemos cosas, por ejemplo, transmitimos, mi hijo lo hace, y lo llevan a Estados Unidos, a Dallas, por ejemplo, cosas que se hace acá en la Argentina y que hace acá en el negocio que se hace, y por ejemplo, y lo llevan allá y dice, ¿dónde es ese producto? ¿Qué producto es? Entonces decimos, el producto es argentino, nosotros lo hacemos, los argentinos lo hacemos, y bueno, y eso lo transmiten, van a otras personas, por ejemplo, a Dallas, o van a, qué sé yo, a California, o van a otro lado que nosotros le vendimos productos, por ejemplo, como campera, como cinto, como vaina, como cuchillos, y bueno, entonces todo eso lo llevan a otro lado. Entonces después dice, un argentino lo hizo. Entonces eso nosotros nos pone muy contentos porque lo hicimos nosotros. Entonces también la cultura la están considerando como parte de nuestra identidad. Y por supuesto, porque si no, eso nosotros, una cosa muy buena para mí, y cuando nos transmiten eso y nos dicen que esas cosas se transmiten en otro lado, en otro país o en otro mundo, para mí es muy bueno eso, porque lo hacemos los argentinos, repito. La trascendencia de la cultura y también de la artesanía de ustedes a través de la cultura argentina. Bueno, ¿qué otras cosas por ahí consideran como parte de la cultura argentina? A ver. Ahora que se viene el 25. El asado, el locro, la empanada. Y eso a veces es para compartir algo, no la cultura, no, porque a veces se comparte también algo, ¿no? Es como, para mí, como estar en familia. Exactamente, ¿no? Es como estar en familia. Bueno, y hoy estamos llegando al final del programa y bueno, conocimos lo que son las artesanías, el trabajo artesanal de esta familia de artesanos llamados los Musuliotis. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros a este programa y nos volvemos a encontrar en una próxima edición. Gracias por haber estado. Hasta entonces.